Hola, buen día a todos. Antes que nada quiero agradecerles a todos los que nos acompañan aquí y también a aquellos que nos están siguiendo por el Instagram y el vivo de Fundación Macro. Bueno, hoy concluye un mes muy especial. Hoy concluye un mes muy especial. Es el mes de concientización sobre los trastornos del espectro autista, TEA, y es un espacio en la agenda de todos nosotros que estamos aquí presentes y a los que nos siguen, a todos aquellos que de alguna manera u otra trabajamos para visibilizar la diversidad y el derecho a la inclusión. Y nos propone repensar nuestras prácticas, que es un poco una mañana en la que las personas que están aquí acompañándome, que es Mary Furlong, presidenta de Fundación ASEMCO, el licenciado Víctor Rodríguez, que es presidente de la Fundación Lobas. Y bueno, vamos a hablar hoy de calidad de vida y TEA. Soy Marcela González Serrano, hace 20 años ya que trabajo con un equipo interdisciplinario y acompañamos, asesoramos a personas con discapacidad, a familias y empresas en todos los temas de prevención y de inclusión. Hace un tiempo ya que estamos trabajando con Fundación Macro y con Banco Macro en este camino de apoyo a la inclusión que el banco viene haciendo hace muchos años de manera silenciosa, pero muy sostenida, acompañando a todas las organizaciones sociales y a fundaciones también que trabajan, digamos, relacionadas con la discapacidad. A todo el equipo de Macro, bueno, muchas gracias por la confianza nuevamente. Yo voy a quitarles un poquito de tiempo nada más para dejar a los protagonistas, a los verdaderos protagonistas de esta mañana. Y antes de escuchar a nuestros invitados, yo quería compartir algunas ideas con ustedes. El año pasado este mismo encuentro fue virtual y hablaron de prevención y señales de alerta a los que los padres, a los que los maestros, a los que los profesionales de la salud deberíamos estar atentos, ¿no?, para poder dar respuesta. Este año quiero retomar la prevención. A mí me parece fundamental que empecemos a trabajar más desde el aspecto, desde la prevención. Pero a través del lema, y te voy a tomar el lema de este año a Víctor, que es un viaje feliz para la vida. Me pareció maravilloso ese enfoque y poder tomarlo desde allí. ¿Y por qué un viaje feliz para la vida? ¿Y por qué enfocarnos desde allí? Para poder tener más herramientas y para poder brindarles a las familias que nos están escuchando más herramientas para mejorar precisamente la calidad de vida diaria, que es un desafío que tenemos todos los que trabajamos en este ámbito. No les quiero robar mucho tiempo, me voy a concentrar solo en una acción que me parece fundamental para hablar de calidad de vida y es una de las acciones en las que más trabajamos con el equipo que tengo el gusto de coordinar y que hoy consideramos que es como el pilar de nuestra intervención, que es la escucha. Qué importante. Sin una escucha atenta, sin una escucha respetuosa, no hay posibilidades de brindar herramientas adecuadas y a la medida, ¿no?, de los niños, de las niñas y de aquellos adolescentes que nos consultan. Y también de todo su entorno familiar, porque las herramientas no son solo para los niños, las niñas, los adolescentes, sino también para la familia, que los acompañan día a día y que forman parte de esta dinámica diaria. Sin una escucha respetuosa, les volví a decir, cómo elaborar herramientas para poder brindarle a esa familia. La escucha en sí misma nosotros consideramos que es la primera herramienta y es fundamental. Es lo primero que le podemos brindar a una familia cuando hace ese primer llamado, cuando da ese primer paso. Esa escucha es fundamental porque a partir de esa escucha vamos a poder construir un mapa más adecuado de herramientas para que esa familia tenga más posibilidades de empezar a hablar de calidad de vida. La escucha es imprescindible para nosotros. Nuestro rol es escuchar, con atención y con respeto siempre, para identificar qué apoyos tenemos que poder construir para brindarle a las personas para que puedan ejercer
plenamente, de alguna manera, sus derechos y participar en la sociedad, que es un gran desafío. Y también nosotros tenemos el desafío de poder identificar cuáles son aquellas barreras con las cuales debemos trabajar para poder eliminar. Estas barreras que hay que eliminar día a día y que forman parte también de nuestro rol. Siguiendo con la importancia de la escucha, hasta aquí mis palabras. Soy toda oídos para escuchar a los verdaderos protagonistas del día de hoy y a todos los invito a sumarse a la escucha. Bueno, Marce, muchísimas gracias. Gracias por tu presentación. Bueno, yo soy Mary Furlong, yo soy presidenta y una de las fundadoras de ASEMCO. Y les quiero agradecer a todos los que están hoy acá, los que nos están acompañando. Y quiero empezar con un agradecimiento muy especial a todos los padres que han confiado a lo largo de todos estos años sus hijos a nosotros. La verdad que no hay nada que uno ame más que un hijo. Entonces para nosotros para mí es mi mayor y mi principal agradecimiento. Quiero agradecerle especialmente a Fundación Macro, que desde hace un par de años empezó a acompañarnos en proyectos que para nosotros eran súper desafiantes, bastante inciertos, y que nos permitieron llegar al interior con mucha más potencia. A ver, perdón. ¿Esto? ¿Ahí? ¿Ahí va mejor? Eso generó un impacto muy grande. La verdad que empezar a llegar a lugares donde antes era muy difícil a través de la virtualidad fue de muchísima utilidad, y eso fue posible gracias al apoyo de Fundación Macro. Y estos 2 últimos años empezamos a tener una sinergia aún mayor, interactuando con otras instituciones, y realmente ahí pudimos empezar a potenciarnos aún más, llegando a lugares y ámbitos donde no habíamos llegado antes, haciendo trabajos divinos, y estoy segura que cada día vamos a llegar a más y más rincones. Y quiero agradecerle al licenciado Víctor Rodríguez por su generosidad. Desde hace 15 años es nuestro supervisor en ASEMCO. Tenemos la enorme suerte, dicha de gozar con una capacitación increíble, casi 3 meses al año. Tenemos un equipo de terapeutas que tiene esa enorme suerte, y Víctor es una persona que, más allá de lo que es como profesional, es una excelente persona, a la que quiero como mi familia y con la que me encanta trabajar. Así que gracias por estar hoy con nosotros aquí. Bueno, cuando apareció la posibilidad de hacer este vivo, empezamos a pensar cuál sería un tema para tocar después del año pasado, y ahí surgió lo que fue el lema de este mes del autismo, que es esto que traía Marcela, que es un viaje feliz por la vida. A mí me pareció un lema súper motivador y súper desafiante a la vez, ¿no? Creo que es algo que por ahí todos soñamos, pero que hay circunstancias que lo hacen más desafiante aún. Entonces me parecía que nos pareció que era un buen momento para sentarnos y pensar un poco qué tenía que ver, que este viaje feliz por ahí tenía que ver con sentarnos a pensar en la calidad de vida. ¿Qué cosas hacían falta empezar a mirar, empezar a hacer foco para que la calidad de vida de cada uno de nuestros niños vaya floreciendo cada vez más y vaya siendo cada vez mejor? Algo que yo quería decir también es que realmente tomé conciencia de lo importante que es el mes del autismo este año, un poco tarde, pero cuando yo empecé a trabajar, nadie sabía qué era el autismo. Yo empecé a estudiar hace ya como 23 años, y cuando yo por ahí contaba lo que estaba haciendo,
nadie tenía mucha idea de qué se trataba. Que hoy haya un mes de concientización, realmente creo que nos muestra que es algo que se hizo un montón, pero es algo de lo que hay que seguir ocupándose, porque nos atraviesa como sociedad, porque las estadísticas lo muestran. Así que bueno, si te parece bien, Víctor, podemos empezar a charlar sobre qué es para vos la calidad de vida. Bueno, en primer lugar, gracias a Fundación Macro, gracias a Fundación Asemco por seguir confiando en mí, en mi equipo, para poder seguir desarrollando vuestro proyecto, que creo que es maravilloso. Y gracias también pues, por la posibilidad de estar aquí hoy y que me estéis escuchando o queréis escucharme. Yo creo que el lema del viaje feliz por la vida, yo cuando lo oí la primera vez pensé, bueno, ojalá fuera así, para los niños en general. Concretamente creo que para los niños dentro del espectro de autismo, según como lo miremos, es incluso más complejo, ¿no? Si vamos a... Yo preparándome un poco la charla o las preguntas, fui a buscar cuál era la definición de calidad de vida, ¿no? Entonces, cuando tú vas a ver que la calidad de vida, por ejemplo, es un conjunto de variables que marcan el bienestar de una persona, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel personal, a nivel material, pero si además vas a ver la definición en la Organización Mundial de la Salud, lo que marca además es la autopercepción de ese bienestar. Entonces, ahí me chocó mucho con las personas que tenemos cercanas dentro del espectro del autismo, ¿no? Porque siento que en muchas ocasiones esa autopercepción difícilmente se puede llegar a conseguir. Creo que este punto subjetivo del bienestar a nivel profesional nos tiene que acercar mucho a los profesionales, nos tiene que acercar mucho a las familias, porque al final una cuestión es lo que clínicamente podemos considerar prioritario, pero no podemos olvidar que al final no es nuestro niño, es el niño de esos padres, ¿no? Con lo cual creo que de entrada, por la parte de lo que es la calidad de vida, de lo que es eso que tiene que ser un viaje feliz, no podemos desvincularlo el autismo de su familia, ¿no? Sí. Víctor, ¿y qué sería para vos la calidad de vida de una persona con TEA? Si yo te preguntase, bueno, ¿y para vos qué es que un niño con estas características tenga una calidad de vida? Yo creo que para una persona dentro del espectro del autismo, las variables que determinan la calidad de vida va cambiando con la edad, ¿no? Es decir, al principio, y luego seguramente hablaremos, ¿no? Como tenemos, lo que marca el bienestar de un niño es muy diferente de lo que marca el bienestar de un adolescente o de un adulto. Entonces creo que hay un punto que debemos entender en tanto en cuanto, por ejemplo, cuando nace un bebé en una familia, toda la familia cambia el sistema de funcionamiento. Todo se adapta a ese bebé. Creo que para hacer el paralelismo, ¿no? La analogía, cuando tenemos un niño que es diagnosticado de trastorno del espectro del autismo, debemos entender que no solo está afectando a ese niño, a ese individuo, está afectando a todo el sistema, ¿no? Y creo que eso es un concepto que seguramente todos tenemos en la cabeza, pero que para aplicarlo es extremadamente complejo. Entonces creo que el autismo, como seguramente, no sé si estáis de acuerdo o no, pero seguramente lo podéis vivir, el autismo afecta a toda la familia, ¿no? Entonces creo que a la hora de incrementar el bienestar de ese niño, tenemos que estar pensando en incrementar el bienestar de la familia, ¿no? Creo que desde ese punto nos metemos en una dicotomía importante, ¿no? que es la diferencia entre atender al niño y el bienestar del niño, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos muy significativos a tener en cuenta. Algo que yo te quería traer, porque es algo que a nosotros nos suele suceder un montón, vienen unos papás con un niño pequeñito y se nos abren un montón de interrogantes, porque por ahí es un niño que tiene
1 año y medio y que tiene algunas señales de alerta y hay que empezar a trabajar. Y entonces ahí empiezan a aparecer preguntas de que sí, de que no, de si será mucho, de si será poco. Y bueno, y ahí empiezan a competir cosas que se ponen sobre la mesa y bueno, y en esto de que hay que lograr un camino en común, me parece que estaría bueno por ahí entrar un poquito en esto. Yo en ese punto, cuando yo empecé a trabajar hace algunos años, había un punto en el que me preguntaba siempre por qué tengo que modificar cómo ese niño pasa el tiempo libre. Es decir, él al final alineando está bien, encendiendo, apagando luces está bien. ¿Quién somos nosotros para poder cambiar eso, ¿no? Pero un día me di cuenta que en realidad esos síntomas no le hacían al niño más feliz, sino lo hacían mucho más dependiente de unas condiciones que lo separan de su calidad de vida. Es decir, creo que un aspecto importante que debemos entender es que todos esos comportamientos, si me lo permitís, autistas, lo hacen más dependiente. El niño no necesita generar esos comportamientos son debido a la falta de habilidad. Y creo que es un punto importante a la hora de cuando como padres o profesionales tenemos que marcar el hecho de poder trabajar o no determinadas habilidades, ¿no? En el punto de decir, bueno, él es libre para poder escoger o es dependiente de la falta de habilidad. Creo que ese punto me parece importante y que es lógico que nos lo planteemos como profesionales y sobre todo como padres, ¿no? Porque el punto en el que el niño pueda estar generando determinados comportamientos, sí, el niño está bien, nosotros estamos tranquilos. ¿Entendéis lo que quiero decir, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que desde una perspectiva de salud conductual, es decir, esos comportamientos no generan un bienestar y generan un riesgo a nivel emocional, a nivel físico, a nivel personal. Entonces, creo que muchas veces estos conceptos que son subjetivos sobre la calidad de vida, sobre qué trabajar, cómo trabajarlo, hasta qué punto tenemos que dejar al niño que pueda generar determinados comportamientos. A ver, perdón que te interrumpa. ¿Por qué no das como un ejemplo bien sencillo? Con autoestimulaciones, por ejemplo, inflexibilidades, creo que todo el tiempo que un niño, por ejemplo, está generando comportamientos autoestimulatorios es tiempo que el niño está dejando de hacer prácticas que un niño típico lo utiliza para aprender a jugar, para aprender lenguaje. Entonces, si bien en ese momento, cuando el niño genera esos comportamientos autoestimulatorios, vemos que él está bien, lo que debemos entender es que eso es un riesgo conductual en el medio y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, unos pocos años después, lo dejan fuera de un montón de posibilidades de disfrutar. Para mí hay un punto importante que tiene que ver con ese niño realmente vive la vida, puede disfrutar de lo que su entorno le da, como cualquier otro niño. Para mí esa es la pregunta que siempre tenemos que reflexionar, ¿no? Y es verdad que desde un punto de vista profesional es fácil hacerse esas preguntas y encontrar las respuestas. Desde un punto de vista como padres es extremadamente complejo, ¿no? Entonces yo creo que uno de los puntos que a mí me gustaría como remarcar de esta charla es el punto de decir, bueno, cuando estamos en un momento vital del niño, que eso va a ir cambiando a un adolescente o a un adulto, no podemos perder de vista, como no lo perdemos en un niño típico, qué es lo que va a pasar en la siguiente etapa, ¿no? Creo que en muchas ocasiones lo que puede parecer una situación de bienestar, porque el niño no está generando comportamientos que como padres nos pueden molestar, eso en el futuro puede tener un impacto muy significativo, ¿no? Hay algo de todo esto que tiene que ver también con la crianza de un niño neurotípico también, ¿no? Uno en la cotidianeidad evalúa cuánto tiempo de tablet, cuánto tiempo de esto, cuánto tiempo del otro, y o sea, como para bajar un poco lo que estás diciendo a un ejemplo bien concreto. Esto también te pasa por ahí no solo con tu hijo que tiene TEA, sino con un hijo neurotípico también. Esto me parece que es importante verlo, porque hay veces que
en esta lupa en la que ponemos a nuestros chicos, hay veces que dejamos de darnos cuenta que estas mismas cosas suceden con la crianza de los chicos neurotípicos. Hay una diferencia igual. Para mí hay una diferencia muy clara, y es la libertad de poder escoger. Es decir, cuando tenemos un niño con un desarrollo típico que pasa horas con la tablet, no tenemos ningún miedo sobre su escolaridad, no tenemos ningún miedo sobre si va a poder formar una familia. Tenemos las reticencias, las expectativas que todos los padres tienen con un niño típico, pero es verdad que si bien no tenemos que entender que cualquier cosa que haga un niño típico es correcta y está bien hecha y le ayuda a desarrollarse, es verdad que para mí hay un punto de, muy bien, yo me puedo encontrar el mismo comportamiento, pero la riqueza conductual que puede tener un niño con más repertorio no la tiene un niño dentro del espectro del autismo. Entonces, para mí, esa es la diferencia clave en el punto de decir, no, bueno, pero esto también lo hace él igual. Bueno, que lo haga él igual, una no quiere decir que no sea un riesgo para él. Y la otra es, hay un punto en el que el repertorio de habilidades es mucho más grande, con lo cual el riesgo disminuye. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Vamos bien? Bueno, un poco yo tenía ganas de que habláramos sobre cuáles son los comportamientos que condicionan. Un poquito lo tocaste. ¿Te parece que nos metamos en lo que tiene que ver con la infancia, con la primera infancia? Como para hacer un pasaje por las estadías, por las distintas estadías de la vida. Yo creo que en la etapa de niño dentro del espectro del autismo, el entorno gestiona conflictos. Gestiona el conflicto de la terapia, del colegio de educación especial, del colegio ordinario, de la terapeuta que no está, del acompañante. Eso es algo que con los años va a desaparecer, ¿no? Y que seguramente lo más importante es la gestión del tiempo libre en un adulto. Entonces creo que como decía antes, todos estos comportamientos típicos de las personas dentro del espectro del autismo, las autoestimulaciones, las rigideces, las ecolalias, al final se convierten en una imposibilidad de disfrutar del tiempo libre. Entonces, creo que a mí me marcó mucho las primeras veces que vi adultos dentro del espectro del autismo, donde te das cuenta que en muchas ocasiones son las mismas, les faltan las mismas habilidades que nosotros trabajamos con los niños pequeñitos. Entonces hay muchas veces que cuando vemos a un niño de 2, 3 años hacer determinados comportamientos, en ese momento no podemos tener una perspectiva del conflicto que es, ¿no? de la dificultad que puede conllevar en su desarrollo eso. Pero como decía antes, hay un aspecto de salud conductual que creo que todos entendemos el concepto de salud para dormir, en el ejercicio, no sé, en la dieta. Creo que desde un punto de vista conductual, todos esos comportamientos ponen en riesgo el desarrollo de esa persona a la hora de escolarizarse, de generar habilidades académicas, de encontrar en el día de mañana un trabajo que le pueda permitir tener una calidad de vida a nivel social aceptable. Entonces creo que todos esos comportamientos, las inflexibilidades, las autoestimulaciones, como decía antes, no responden a una necesidad, responden a una falta de habilidad. Y eso es algo que debemos entender desde un punto de vista profesional para poderlo transmitir muy bien a las familias, ¿no? Porque al final las familias lo que van a ver es que su hijo está más tranquilo haciendo determinados comportamientos, ¿no? Pero tenemos que ir un poco más allá desde la perspectiva de decir, bueno, pero ¿qué va a pasar cuando en un contexto no lo puedan sacar de esta situación? A ver, dame un ejemplo concreto de esto que acabas de decir, porque me parece súper rico. Por ejemplo, creo que en una conducta como por ejemplo puede ser la de hacer un puzzle, ¿no? Donde ya no es una conducta que entendemos que es una conducta no apropiada, sino que puede ser una conducta apropiada y que los niños típicos tienen puzzles para que los hagan, ¿no? Cuando vemos a un niño dentro del espectro de autismo que puede estar haciendo esa conducta, pero hay poca flexibilidad a la hora de cambiar el puzzle, a la hora de acabar, a la hora de el orden que tiene que seguir. Creo que si bien ese comportamiento específicamente no va a tener un impacto en el futuro, la función de ese comportamiento, es decir, la rigidez, la inflexibilidad, el no permitir que pase algo que tú no quieres,
eso impacta un montón en el desarrollo de O la sea que hay persona dentro del veces, espectro. perdón, como para, hay veces que lo que el niño hace está bien, por ponerlo en palabras bien sencillas, pero lo que no está bien es lo que está por debajo de lo que está haciendo. O sea, él arma el rompecabezas, pero a la hora de que alguien le quiere tocar una ficha o que le cambias el orden, ahí o le decís, bueno, ahora terminamos y entonces hay que enfrentar un berrinche, no quiero, tal. Entonces, Sí. ahí está lo que vos... Sí, creo que eso es algo que trabajamos mucho o que deberíamos trabajar mucho en la situación de terapia, que es todo lo que tiene que ver con aspectos de obediencia generalizada, ¿no? Que el niño pueda tolerar que alguien interrumpa, que alguien interactúe en una situación en la que él está involucrado. Creo que eso es uno de los aspectos que en el desarrollo típico del niño es algo básico y que en la adolescencia y en la edad adulta, para todos nosotros, es creo una de las habilidades más importantes. Todo lo que tiene que ver con el tolerar que no pase lo que tú quieras pasar, lo que tú quieras hacer, ¿no? Es verdad que en la etapa del niño es una etapa en la que tiene que disfrutar, en la que tiene que no tiene más presión que la de pasarla bien y poder escoger. Pero creo que cuando esa falta de tolerancia lo que persigue es ansiedad porque no pase lo que él quiera, creo que estamos generando perfiles de desarrollo muy basados en la ansiedad. Y es uno de los problemas más significativos en la persona dentro del espectro de autismo en edades adultas. Todo lo que tiene que ver con aspectos de ansiedad, ¿no? Entonces, creo que esos comportamientos que decía antes que podemos observar en el adulto, de niño es esencial trabajarlo, ¿no? Uh-huh. O sea que podríamos ir resumiendo diciendo que, bueno, que la primera infancia, uno de los principales objetivos que uno tiene es construir, ir poniendo todas las bases para que la adolescencia y para que la adultez los encuentre con muchas más herramientas, digamos, ¿no? Para que... Es exactamente igual que el niño con un desarrollo típico. Claro. Lo que pasa es que nos exige más. hacer muchas más cosas y cosas mucho más diferentes. Y como con una mirada mucho más sutil, ¿no? Porque por ahí uno no se tiene que quedar con la mirada de la habilidad en sí misma, sino mirar un poquitito más allá. Claro, por eso decía al principio, no podemos descontextualizar, si me lo permitís así, el autismo del niño del sistema familiar en el que está, ¿no? Para mí el abordaje sobre la familia es tan importante como el abordaje sobre las habilidades del niño. Y por abordaje de la familia me vengo a referir el poder acompañar para que no se generen situaciones que en un punto determinado no tienen vuelta atrás, ¿no? Y creo que eso, escuchando a padres de personas dentro del espectro del autismo en edad adulta, nos damos cuenta de cuán limitado está el sistema, más allá del individuo que tiene el diagnóstico en concreto, ¿no? ¿Te parece que pasemos a las edades más, a la adolescencia y los desafíos que estas etapas más avanzadas traen de la mano? Yo creo que si bien ponemos muchos huevos en la canasta de la infancia, porque en realidad es donde más expectativas y mejor pronóstico puede haber en el tratamiento de un niño, hay algo que es importante para mí, que es pensar en el largo plazo, ¿no? En la maratón, ¿no? En el punto en el que todo lo que hagamos en la infancia va a ser una inversión para la adolescencia y la edad adulta, pero así como en la infancia nos focalizamos mucho sobre aspectos de lenguaje, sobre aspectos de socialización o habilidades de juego, uno de los puntos que para mí son más importantes en la adolescencia y sobre todo en la edad adulta es, como antes decía, la gestión del tiempo libre. Creo que al final, independientemente de la complejidad de habilidades que la persona desarrolla, al final hay un punto en el que en su día a día va a estar en una situación estructurada, sea la que sea. El problema muchas veces viene en cuanto al fin de semana, cuando vuelve del trabajo, del centro de día, de lo que sea, ¿no? Creo que esa inversión, cuando los niños son pequeños, en aspectos relacionados con las habilidades de juego, con
la integración en la comunidad, en contextos comunitarios, por ejemplo, y sobre todo algunos aspectos relacionados, como decía antes, con la obediencia generalizada me parecen muy significativos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en aspectos de obediencia, creo que en la edad de la adolescencia es donde más problemas nos podemos encontrar, incluso antes que en la infancia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un desarrollo hormonal, hay un desarrollo físico, que, por ejemplo, algo tan importante o no, como es el desarrollo, por ejemplo, sexual. Creo que en ese tipo de situaciones es muy importante tener un buen control, y por buen control me vengo a referir un buen nivel de obediencia sobre la persona dentro del espectro de autismo, ¿no? Porque son detalles que directamente dejan a la persona fuera, independientemente del nivel de habilidades que tenga. Entonces creo que más allá de el lenguaje o cosas significativas que podemos identificar en un niño, creo que es importante no perder el punto de esos 360 grados sobre la persona, ¿no? Y ampliarlo a este aspecto más a nivel familiar, ¿no? Yo te escucho hablar y yo tengo la sensación de que todo lo que decís tiene que ver mucho con lo que es el proceso que tenemos los papás con nuestros hijos, con neurotípicos también. Y me parece que esto, yo tengo como una doble sensación, ¿no? Como decir, bueno, en definitiva, tenemos un desafío enorme por delante, tenemos un camino donde tenemos que tener el foco muy bien puesto, donde muchas veces hay que barajar y dar de nuevo, donde hay que buscar estrategias permanentemente, donde hay que volver a acomodar, donde hay que generar redes nuevas. Y esto puede parecer muy cansador y sabemos que lo es, pero también tiene que ver con lo que es acompañar a un hijo en la vida, ¿no? Y a mí me parece que esto también es importante verlo, porque hay veces que nos quedamos como muy entrampados en el diagnóstico y nos olvidamos que todos los hijos necesitan que nos preparemos bien en la infancia para tener una mejor adolescencia y bien en la adolescencia para tener una mejor madurez. Entonces, no significar todo lo contrario, ¿no? Me parece que está bueno tener estas dos miradas en paralelo, porque me parece que son esperanzadoras, que son potenciadoras, ¿no? ¿Cómo vamos de hora? No te entiendo. ¿Cómo? 20, 25. Muy bien. Estamos con tiempo. Muy bien, muy bien. Hablamos, Víctor, de adolescencia y edad adulta. ¿Cuáles son los principales desafíos que vos ves en esto? No hace falta que ¿Víctor está bien de pila? Sí, me parece que sos vos. Vale. Creo que todo lo que tiene que ver con necesidades básicas relacionadas con el sueño y la dieta y el ejercicio físico son aspectos muy importantes a mantener. Creo que el evitar el sedentarismo, porque el sedentarismo lleva a mucha práctica autista, y me entendéis, mucha autoestimulación, mucha práctica de inflexibilidad, y determina mucho la calidad de vida de todo el sistema familiar. Por ejemplo, hace poco tenía la posibilidad de estar trabajando con un grupo de adultos y adultos que, por ejemplo, no habían conseguido control de esfínteres, algo tan relativamente básico en nuestra práctica con los niños. Claro, determina un montón el sistema familiar, ¿no? Estoy pensando en un chico que, por ejemplo, no tenía control de esfínteres, su madre 60 y pico años, y esa situación era insostenible, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con autocuidado, higiene personal, y este punto de actividad física, ¿no? Que la persona no se venga abajo, no se deprima desde una perspectiva física. Obviamente hay muchos perfiles diferentes y es muy difícil hablar en general, ¿de acuerdo? Pero creo que todo lo que tiene que ver con autonomía, higiene y hábitos saludables me parece importante. Es verdad que tejer una buena red social para la persona también da mucha calidad de vida.
tanto a la persona como a su contexto. ¿No? Creo que este punto en el que hay momentos de respiro para la familia, el adulto también puede salir del contexto y disfrutar de otras situaciones, en tanto en cuanto pueda disfrutar, me parece importante. Luego es verdad que el salto al mundo laboral es muy complejo para según qué perfiles, ¿no? Y al final hablamos muchas veces de integración, de tal, pero lo que es el concepto de normalidad es muy exigente, ¿no? En el trabajo no puedes llegar tarde, en el trabajo tienes que ser simpático, te tienes que reír cuando hay que reírse. Entonces, creo que hay muchas veces en las que ahora en todo lo que son las habilidades laborales se habla de las habilidades duras y las habilidades blandas, ¿no? Es decir, las aptitudes que uno tiene para desarrollar el trabajo y otras habilidades que son blandas con respecto a la tolerancia, con respecto a entender qué tienes que hacer en cada momento, independientemente de tus aptitudes, ¿no? Porque en cualquier trabajo hoy, todo el mundo en el currículum tiene las mismas habilidades, porque son las que pides, ¿de acuerdo? La selección viene por otras habilidades. Entonces, creo que en tanto en cuanto la persona podamos hacer énfasis en ese tipo de cosas, me parece importante desde que son muy pequeños. Esa conexión que hacemos mucho énfasis en la terapia social, con el divertido que es el otro, no en el que la fuente de diversión no está cercana a tu autismo, si me entendéis, autismo de nuevo como comportamientos, sino que realmente necesitamos gastar mucho tiempo en que el disfrute, en que la conexión, en que lo que te enriquece la vida es la conexión con la otra persona. Ay, qué bonito que decís. Me parece re importante. Perdón, le pasaste el micrófono. Disculpen. Lo podemos compartir. No, lo tenés que tener más cerca vos. Ah, ¿yo lo tengo que tener más cerca? Sí, Muy bien, perdón. Tenemos que hacer bien los deberes. A mí me parece súper importante este punto. Por ahí suena medio obvio, pero para mí yo creo que aclara mucho. Me gustaría, si te parece, dado que tenemos un ratito extra, que hagamos como tú un pañol, un poco lo que venías haciendo, el porqué de hacer foco en qué cosas a temprana edad, o sea, haciendo como una barrida para pasar en limpio, ¿te parece? Sí, os parece. Sí, como decía antes, y vuelvo a incidir, sí, pues porque tenemos tiempo, ¿no? Creo que en la primera infancia es, así como lo obvio es el lenguaje, así como lo obvio son las habilidades académicas, creo que lo que mayoritariamente permite que un niño pueda estar en un contexto con otros niños tiene que ver más con el equilibrio conductual, y por equilibrio conductual me vengo a referir a ausencia de comportamientos inapropiados, en el caso de que los pueda haber una gestión sencilla por parte del entorno. Creo que todo eso muchas veces prevalece mucho más, le da mucha más riqueza a la persona que el simplemente tener habilidades. Yo creo que hay un punto, yo me formé con el doctor Eric Larson en Minneapolis, entonces él siempre me decía de eso, es como, no queremos generar niños dentro del espectro del autismo inteligentes, queremos llevar al niño lo más cercano posible a un comportamiento sano, ¿no? Y creo que esta es una perspectiva que como profesionales no podemos perder. Ahora, por ejemplo, hay mucha, incluso dentro del análisis aplicado a la conducta, ¿no? Creo que hay mucha debate ahora con adultos que, por ejemplo, hablan de los tratamientos conductuales que han recibido, ¿no? Y los critican desde una perspectiva de estrictos, de exigentes. Y no me has preguntado, pero cuando me preguntan por eso, ¿más cerca? Así. Se me enganchan los pelos. Entonces, creo que en ese punto yo lo entiendo. Y entiendo que hay personas que con los tratamientos conductuales que han recibido no estén satisfechos. Yo hace poco estuve en un congreso y compartía la mesa con un adulto dentro del espectro de autismo con habilidades. Y cuando yo expliqué yo tenía miedo de que iba a decir él, ¿no? Cuando acabamos la charla, él me vino y me dijo, ojalá yo hubiera podido tener esto, ¿no? Entonces creo que hay un punto en el que
no podemos perder la perspectiva de que el niño es un niño, ¿me explico? Y de que la acumulación de habilidades solo tiene sentido si el niño se comporta como niño. Y a esto lo que me vengo a referir es, el niño solo puede pasárselo bien. Y el comportamiento, y repito otra vez, ¿no? El comportamiento autoestimulatorio no lo hace más feliz. El comportamiento autoestimulatorio, la rigidez, lo que genera es más dependencia, más práctica de su dificultad. Entonces, creo que ese punto de la etapa inicial me parece importante, tener un niño que está lo más pendiente, o sea, que le damos muchas oportunidades diariamente de pasarlo bien con el otro. Creo que ese es un aspecto importante y que, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje, toda esta parte de pasarlo bien con el otro es básica. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar personas con altos rendimientos a nivel de conducta verbal que no son capaces de socializar, que no son capaces de compartir un interés. ¿Por qué? Porque el lenguaje, porque el lenguaje, según cómo, no nos lleva a interaccionar, ¿no? Entonces, creo que el dar en edades iniciales como esa prioridad a la parte conductual, a la parte del lenguaje y a la parte de la habilidad de juego me parece básica. Conforme van pasando los años, creo que los perfiles son muy diferentes y es difícil marcar por dónde hay que ir, ¿no? Pero creo que hay un punto en el que nunca podemos perder la expectativa de aprendizaje de una persona, ¿no? Creo que, y siempre lo digo, hay veces que cuando tenemos un niño que aprende muy rápido, lo fácil es entender que lo estamos haciendo bien, ¿no? Y cuando un niño no aprende tan rápido, asumimos esa dificultad de aprendizaje a su autismo, ¿no? Entonces creo que hay un punto en el que para mí nunca tenemos que bajar los brazos en cuanto a las expectativas que puede aprender el niño. Creo que ese es un aspecto básico. Es importante no dar las cosas por sentadas, ¿no? En términos de entender que pues un niño que no ha desarrollado el lenguaje a partir de una edad no lo va a desarrollar. Creo que esos puntos son importantes incluso en la edad adolescente, ¿no? Creo que conforme la persona va creciendo es importante centrarnos cada vez más en su autonomía y en su independencia. Creo que el punto que va a enriquecer mucho más la vida, el punto de que él pueda empezar a hacer cosas de forma autónoma, de forma independiente y sin la necesidad de supervisión o con la menor supervisión posible, ¿no? Y creo que para la edad adulta, como decía antes, todo lo que tiene que ver con una necesidad física o todo lo que sea cubrir las necesidades de sueño, de alimentación y de actividad deportiva, de actividad lúdica, realmente van a incorporar o van a complementar mucho la calidad de vida si somos capaces de buscar una salida activa y proactiva con respecto a la ocupación de lo que en un momento sería el trabajo o pertenecer a un grupo de referencia donde las prácticas diarias que ese niño esté haciendo sean lo más saludables posible, independientemente, insisto, del nivel de complejidad que esa persona pueda tener. Muy bien. Víctor, y si vos tuvieras que cerrar esta charla con un mensaje, con unas palabras, con algo para que nos llevemos. Yo destacaría tres conceptos, ¿no? Uno, el punto de no perder las expectativas, de tener expectativas altas siempre, de no dar nada por sentado, de no entender que ya esa persona no tiene más margen de maniobra. La otra es entender que sin la familia no importa trabajar con la persona, que esa familia siempre va a estar en un contexto en el que tenemos que cuidar y que tenemos que ayudar a mantener su calidad de vida o incrementarla. Y por último, el punto que queremos para todos nosotros, es decir, hay que pasarlo bien. Tenemos que ser capaces de como profesionales, ayudar a que esa persona sea más feliz y ayudar a los padres a que también lo sean, ¿no? Entonces, nada, es un concepto así un poco flower power, pero quiero que me entendáis, ¿no? El punto de que al final en esta vida tenemos que ser capaces de poder disfrutar, y a mí es uno de los puntos que más me moviliza, el punto de decir, no es justo que esta persona no pueda disfrutar de lo que la vida le puede dar, ¿no? Bueno, yo quiero volver a agradecer
a Fundación Macro, a todos los que nos acompañaron, a todos ustedes, a todos los que confiaron, a todos los que confían, a todos los que son parte de la red de la cual nosotros también somos red. Creo que estamos en un momento donde tenemos que empezar a tejer redes más potentes porque hacen falta para todos y nos hacen falta para nosotros también. Yo me voy con esta sensación de gratitud enorme porque hay un camino que se está recorriendo y que empieza a tomar una identidad mucho más clara, mucho más potente. Y ese camino tiene que ver con lo que se ha ido construyendo. Yo quiero agradecer profundamente a todos los terapeutas, por supuesto a los de ASEMCO, pero a todos los que eligen esto como profesión, como camino de vida, a los que eligen construir un mundo más abierto, un mundo para todos. Yo se los quiero agradecer y yo disfruto de estar dentro de ese grupo. A mí me entusiasma a la mañana levantarme y pensar que estoy dando mi granito de arena. Hace que mi vida tenga sentido. Y yo les quiero dejar 3 palabras que son las que me voy a llevar para este año. Confianza, compromiso y esperanza. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias.